Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, la Fundet. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Paco, muy buenas noches y también a las personas que están viendo el programa. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué dicen los números en este estudio que realizaron sobre petróleos mexicanos? Así es, Paco, es un estudio, es importante hacer la aclaración, no tiene ningún tipo de ideología ni de tendencia política, solamente analizamos los estados financieros de la empresa más importante que tiene este país. Es importante hacerlo porque si Pemex quiebra, obviamente tendríamos una terrible crisis económica, mucho más de la que ya tenemos. Puede haber una crisis de final de sexenio si este gobierno no rescata a Pemex. Los datos duros nos indican que tenemos al cierre del 2019, es decir, antes de la pandemia, ya teníamos un problema muy grave con Pemex. Tiene un capital negativo por un monto superior a 10 puntos del PIB. En términos sencillos, es decir, Pemex debe más que lo que genera. Sus ingresos han caído, tiene problemas operativos, básicamente porque tiene un entorno de precios que no han sido favorables, la producción se ha desplomado también, Paco, y obviamente esto le genera un problema financiero estructural bastante importante. Sus números simplemente nos están diciendo que técnicamente es una de las empresas petroleras con mayor deuda a nivel mundial y se tiene que hacer algo. En el documento justamente estamos mencionando 3 alternativas, pero la alternativa que debe de ser la viable, Paco, es una reestructuración profunda. Se tiene que dividir Pemex. Déjame preguntarte 2 cosas que me llamaron la atención de esto que nos acabas de decir. Una, mencionaste que podría estar en quiebra. ¿No lo está? Técnicamente, desde el punto de vista financiero, contable, cualquier empresa privada que hoy en día tiene más pasivos, o sea, mayor deuda que sus activos, técnicamente está en quiebra. Entonces, Pemex hoy en día está en quiebra, Paco. Entonces, es importante señalarlo porque pues Pemex puede representar un riesgo sistémico para la economía de nuestro país y justamente por esa razón el gobierno es el encargado de rescatarla al ser el único accionista, por llamarlo así. Esa es la segunda pregunta. Hablas tú de la necesidad de rescatarla. ¿Es viable? Porque lo hemos mencionado aquí muchas veces de que es una empresa que está con una deuda enorme y difícilmente poderla rescatar. Así es, Paco. El gran tema y lo delicado que es que es la principal empresa que tiene este país. Si Pemex desaparece por la quiebra, arrastraría a todas las empresas privadas, grandes, medianas y chicas, a una grave crisis económica, peor que la que se ha vivido en cualquier etapa de la historia de nuestro país. Por esa razón, el gobierno tiene la obligación de rescatarlo. Si bien ha mencionado en su discurso este gobierno que quieren rescatar a Pemex, al parecer no tienen ni la más remota idea, porque hasta el momento no se ha presentado ningún plan de negocios para rescatarla, Paco. Entonces, nosotros proponemos que se tiene que separar Pemex, se tiene que dividir la parte positiva que todavía puede tener, que es el segmento de exploración, y poner en otra empresa, vamos a llamarle Pemex 2, todo lo que ya no sirve, incluyendo todas sus deudas, dejarla por ahí, que no estorbe al Pemex sano que se puede rescatar, y obviamente todo esto va a tener un costo altísimo, que sería entre 10 y 12 puntos del PIB, y se tiene que rescatar porque además, Paco, haya muchos proveedores que no les han pagado desde hace mucho tiempo. Es una seria afectación también hacia las empresas privadas y se tiene que rescatar Pemex porque de no hacerlo podemos enfrentar una crisis sexenal terrible o para inicios del próximo gobierno, porque Pemex es fundamental al ser todavía la principal empresa que tiene México. Ahora, este estudio que ustedes realizaron fue de 2009 a 2019. ¿Cómo podríamos considerar que la pandemia ha afectado, ha agravado aún más la situación de Petróleos Mexicanos? El estudio lo hicimos hasta el 2019 porque eran los datos disponibles en ese momento.
Pemex apenas hasta finales de mes va a presentar sus nuevos estados financieros. Toda la información que tenemos del estudio es justamente con la información disponible. Seguramente viniendo cómo han venido las proyecciones de cómo estuvo de mal la economía y obviamente mal Pemex el año pasado, pues esta tragedia, esta quiebra, pues sigue siendo muy vigente hacia Pemex y probablemente sea todavía más urgente rescatarla. Si bien el mundo está girando hacia las energías limpias, Pemex se debe de modernizar, tiene pasivos laborales muy graves y si llega a tronar, a reventar Pemex de forma oficial y si el gobierno no la rescata, el grave riesgo que corre el país es terrible porque entraríamos en una crisis económica donde incluso terminaría por arrastrar a muchas empresas privadas y obviamente también a las personas. La Administración Federal, déjame preguntarte por esto, por último esto, Jorge, ¿la Administración Federal se da cuenta, sabe, conoce esto que tú nos estás revelando a través de este estudio? Da la impresión que no, porque no han hecho hasta el momento ningún planteamiento claro sobre cómo rescatar financieramente a Pemex. Si bien hablan de proyectos de inversión que seguramente no son rentables, seguir construyendo refinerías, seguir despilfarrando el dinero en proyectos de inversión que no funcionan, al no arreglar sus problemas laborales, obviamente si lo conocen, lo están ignorando, sobre todo porque es información pública con la que hicimos nuestro análisis, son los estados financieros, nos metimos a profundidad para analizar la situación financiera de Pemex, entonces si lo conocen, Paco, lo están ignorando porque hasta el momento no han presentado un plan de negocios viable. Recordemos que hace 2 años este gobierno fueron a hacer el ridículo a Estados Unidos al presentar un plan de negocios donde hasta en el PowerPoint tenían faltas de ortografía y ni siquiera les cuadraban los números. Entonces, la principal empresa de México, que es Pemex, está aparentemente manejada por gente que no tiene la experiencia necesaria desde el punto de vista financiero para rescatarla, para sanearla y también para tener esta evolución que es necesaria hacia el mundo de las energías limpias y sobre todo las petroleras en el mundo no están pasando los problemas que hoy tiene Pemex, Paco. Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, te agradezco enorme estos minutos y el que nos compartas este estudio. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Buenas noches. Buenas noches.